Es a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando se forja el término física social, y los pensadores de múltiples tipos de sistemas sociales en el mundo requerían de una explicación a su trabajo. Ese es el preciso momento en que se comienza a hablar de una ciencia social. Fue en ese contexto como la universidad revivió a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX como principal sede institucional para la creación de conocimiento, según Immanuel Wallerstein. Pero se puede hablar de ciencia desde los tiempos de la antigua Grecia, con filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero, ¿qué es la ciencia? Es una buena pregunta. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. La ciencia, para Aristóteles, es el conocimiento de lo universal, demostrable y que pretende conocer las cosas por sus causas. Con Aristóteles también viene la primera clasificación de la ciencia. 1. Teóricas o especulativas. Tienen por objeto alcanzar el conocimiento teórico de la realidad. 2. Prácticas. Se ocupan de la acción humana individual o social en cuanto se dirige a conseguir algún fin. 3. Poéticas. Se ocupan de la producción de las cosas y las constituyen las distintas artes como la poesía o la retórica. Pero existe una clasificación básica de la ciencia: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas ciencias que establecen el razonamiento lógico y trabajan con ideas creadas de la mente. Esta crea su propio objeto de estudio. Su método de trabajo es la lógica deductiva en todas sus variantes. Ejemplos: la lógica, la matemática y la estadística. Las ciencias fácticas tienen su base en buscar la coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos. Algunos ejemplos son la física, la psicología y la teoría económica. A lo largo de la historia de la ciencia, infinidad de científicos sociales han aportado su propia clasificación de la ciencia, como Mario Bunge, Rudolf Carnot, Alexander Spirkin. ¿Y qué son las ciencias sociales? Son aquellas que agrupan a todas las disciplinas científicas cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. Vivimos en un universo dinámico, dentro de un planeta dinámico, con una sociedad dinámica conformada por individuos completamente dinámicos. La historia de la ciencia como instrumento del hombre también es dinámica. Existen doctrinas filosóficas que se han marcado el desarrollo de la ciencia. El positivismo. El positivismo es la corriente teórica que va a hacer ciencia social siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Se caracteriza por dar una explicación causal de los hechos, el predominio del método experimental con el fin de dominar la naturaleza. El positivismo fue formulado por Augusto Comte en el siglo XIX. El positivismo rechaza todo concepto universal y absoluto que no esté comprobado. El materialismo histórico dialéctico es una de las corrientes de las ciencias sociales que, al contrario del positivismo, ve el estudio de la sociedad como algo distinto del estudio de la naturaleza. Se considera una corriente revolucionaria, pues no solo pretende explicar la realidad social, sino que trata de transformarla. Karl Marx fue el economista y filósofo que desarrolla esta teoría y fue su principal representante. Todo sucedió en la primera mitad del siglo XIX. Teoría comprensiva. La teoría comprensiva es una corriente del pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar la sociedad a partir de la interpretación individual y la acción social que realizan las personas que la conforman para comprender y explicar sus causas y efectos. Su principal representante es Max Weber y fue concebida en el último cuarto del siglo XIX. El neopositivismo, o mejor conocido también como neocantismo. Es una corriente filosófica fiel al apriorismo y que entiende la ciencia como un conjunto de enunciados sujetos a comprobación empírica. Se dedica al estudio del lenguaje, especialmente de las formas de expresión científica mediante el método de análisis formal. Surge en las dos primeras décadas del siglo XV y su origen está fundado en los estudios de Bertrand Russell. Teoría crítica. Se opone a los neopositivistas, retomando la discusión en torno al objeto y método apropiado para las ciencias sociales. La teoría crítica se funda en las ideas del psicoanálisis en su crítica a la ciencia y a la sociedad. Fue concebida en la escuela de Frankfurt, en donde destacan pensadores como Marcuse, Adorno,
y Erich Fromm, en el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial.